Algo ocurrió con esa persona hace muy poco tiempo. No fue el mes pasado ni el año anterior. Fue ahora, en un momento reciente que todavía vibra en su interior. Despertó con el rostro húmedo, la almohada empapada, y lo más desconcertante era que no tenía ninguna explicación. No se había dormido pensando en ti. No hubo recuerdos antes de cerrar los ojos. Había hecho todo lo posible por mantener tu nombre lejos de su mente esa noche, y aún así las lágrimas aparecieron. No sucedió durante el día, cuando habría podido culpar al cansancio o al estrés. Tampoco en medio de una conversación donde alguna palabra pudiera justificarlo. Ocurrió en el único espacio donde el control desaparece, donde la mente deja de vigilar, mientras dormía. Allí, donde las defensas caen, algo encontró la forma de salir. Lo que hay detrás de ese llanto no es la razón que ella daría si alguien le preguntara. No es una explicación lógica ni superficial. Es algo mucho más profundo, algo que todavía no sabe nombrar porque vive en una zona del alma a la que las palabras aún no llegan. Cuando despertó, tocó su cara por instinto. No sabía que estaba llorando, solo sentía que algo no estaba bien. Y al notar sus dedos mojados, se quedó inmóvil, en silencio, mirando al techo, sintiendo una presión en el pecho que no era tristeza común. Era otra cosa, una emoción sin historia aparente, sin causa visible. Y eso fue lo que más la descolocó. Porque cuando el dolor tiene un origen, se puede entender. Se puede ordenar, analizar y, con el tiempo, soltar. Pero cuando las lágrimas vienen de un lugar que la mente no puede alcanzar, entonces no se trata de tristeza, se trata de una revelación interna. Algo en su interior reconoció una verdad que llevaba demasiado tiempo evitando. Durante el día había levantado muros. Se repetía que ya había pasado, que estaba bien, que había seguido adelante. Pero el alma no funciona con los mismos mecanismos que la mente. El alma espera el momento en que el ruido se apaga para decir lo que es real. Y eso fue lo que ocurrió. No fue un sueño contigo, fue el colapso de todo lo que venía reprimiendo. Durante mucho tiempo convirtió el acto de no sentir en una forma de sobrevivir. Cada vez que aparecía tu recuerdo lo empujaba hacia abajo. Cada vez que su cuerpo reaccionaba, lo negaba. Cada vez que la emoción quería salir, la encerraba en un espacio más pequeño. Pero las emociones que se reprimen no desaparecen. Se acumulan. Se densifican. Se vuelven más fuertes en silencio. Hasta que ya no hay lugar donde guardarlas. Y cuando ese límite se rompe, el cuerpo habla. Eso fue lo que pasó con esas lágrimas. No eran debilidad, eran liberación. Era el sistema emocional saturado soltando todo lo que había contenido durante meses. Era la psique intentando volver al equilibrio. Porque hay una verdad psicológica profunda en todo esto. Lo que se reprime no se va, se transforma en síntomas, en ansiedad, en vacío, en llanto sin explicación. Y cuando finalmente emerge, no lo hace en forma de pensamiento, sino en forma de sensación. Por eso después de esa mañana algo cambió en ella. No podía explicarlo, pero lo sentía en el cuerpo. Un nudo en la garganta sin motivo, una pausa en medio del ruido, la necesidad de quedarse en silencio en lugares donde antes podía seguir funcionando. Eso es lo que ocurre cuando una emoción deja de ser negada, empieza a pedir integración. Y en el fondo lo entendió, aunque le asustara. No tiene el control sobre lo que siente por ti, porque nunca lo tuvo realmente. Solo había aprendido a esconderlo. Esto no habla solo de una conexión con alguien más. Habla de un proceso interno universal. El momento en que la mente pierde el control y el inconsciente toma la palabra. Cuando la emoción reprimida busca ser reconocida. Cuando la identidad que construimos para estar bien ya no puede sostener lo que el corazón sabe. Las lágrimas sin causa aparente suelen ser señales de saturación emocional, duelo no elaborado, vínculos no resueltos, verdades internas negadas durante mucho tiempo. No son debilidad, son reorganización psíquica, son el inicio de la honestidad emocional. En muchas tradiciones espirituales existe un nombre para lo que ocurrió después. Lo llaman desbordamiento del alma.
Es el instante en que la parte más profunda del ser decide que seguir empujando la verdad hacia abajo ya no es posible. Ese momento no llega al azar. Llega cuando la persona está más abierta, más suave, más real. Casi siempre sucede en ese espacio entre el sueño y el despertar, cuando la mente todavía no ha levantado sus murallas y el cuerpo permanece sin defensa. Ahí es donde todo se abre. Las lágrimas que aparecieron no nacieron de un pensamiento reciente, nacieron de una acumulación silenciosa. Cada vez que sintió tu ausencia y eligió negarla. Cada vez que su intuición la llevó hacia ti y giró en otra dirección. Cada vez que el cuerpo avanzó un paso y la razón lo obligó a retroceder. Cada verdad demasiado grande para ser dicha que terminó atrapada en la garganta. Todo eso salió junto, en un solo movimiento. No era tristeza. Era limpieza interna. Como si algo más profundo hubiera dicho, ya no vas a seguir viviendo lejos de lo que sientes. Aquella mañana no fue solo un llanto. Fue una liberación de meses, tal vez años, de sostener una versión de sí misma que no era verdadera. Y cuando las lágrimas terminaron, el proceso no terminó. Porque después de una liberación así, el paisaje interior cambia. Lo que estaba enterrado empieza a sentirse. Lo que estaba negado se vuelve evidente. Lo que estaba en silencio ocupa el centro del pecho. Aunque todavía no pueda explicarlo, ella ya no es la misma. Ese fue el verdadero punto de quiebre. Ahora detente un instante. Cierra los ojos, y al abrirlos observa el primer sentimiento que aparezca. Ese impulso inicial, antes de que la mente lo analice, está más cerca de tu verdad que cualquier argumento lógico. Es la misma forma en que ella despertó. Primero la emoción, después las preguntas. Porque la verdad siempre llega como sensación antes de convertirse en pensamiento. Después de ese día comenzó algo que no esperaba. No empezó a recordarte, empezó a percibirte. Como se percibe la lluvia antes de que caiga. Como se siente una mirada antes de girar la cabeza. Una presencia sin imagen ni palabras, pero completamente reconocible. En medio de un lugar común, en una calle que no tenía nada especial, algo la atravesó. No fue tu nombre ni tu rostro. Fue esa cualidad única que solo tu energía deja en los espacios que has habitado. Su cuerpo lo reconoció antes que su mente. Y cuando el cuerpo reconoce, no hay explicación posible. Eso no pertenece a la memoria. La memoria vive en la cabeza. Esto vive en la piel, en la respiración, en el ritmo del corazón, en ese lugar donde lo auténtico no puede ser manipulado. Desde una mirada más profunda, esto es un reajuste interno. Cuando alguien vive demasiado tiempo en contradicción con lo que siente, algo dentro busca volver al centro. Las lágrimas cumplen esa función, no son debilidad, son reorientación. Como una brújula que vuelve al norte. Como un río que encuentra nuevamente su cauce. No están hechas para destruir, están hechas para devolvernos a lo verdadero. Y lo que quedó después de ese llanto fue la frecuencia original de su corazón, la que existía antes de las negaciones, antes de los miedos, antes de los intentos de convencerse de que ya había pasado. Por eso ahora hay momentos en los que el aire parece más denso, en los que el silencio tiene peso, en los que su cuerpo se orienta hacia una dirección que su mente no eligió. No tiene palabras para explicarlo, pero lo siente. Y tú también. Porque cuando un vínculo toca ese nivel, el movimiento interno no ocurre en un solo lado. No es que necesites sus lágrimas para validar lo que existió. Ahí está tu propio cambio. Hubo un tiempo en que su dolor era la única prueba que te confirmaba que todo había sido real. No porque quisieras verla sufrir, sino porque necesitabas una señal que te devolviera certeza. Pero algo maduró en ti en silencio. Dejaste de medir tu valor a través de lo que ella sentía. Dejaste de necesitar evidencias externas para honrar lo que viviste. Y ese crecimiento es igual de importante que su despertar emocional. Porque mientras su alma soltaba la negación, tú soltabas la necesidad. Y en ese punto ocurre la transformación verdadera. El vínculo deja de ser una búsqueda desesperada y se convierte en una resonancia consciente. Las lágrimas no fueron el final de algo. Fueron el inicio de una alineación.
El momento en que la verdad dejó de pedir permiso para sentirse. Este enfoque introduce 3 capas que elevan el guión. Psicológica, las lágrimas como proceso de regulación emocional y retorno a la autenticidad. Simbólica, el reajuste como metáfora de orientación interna. Evolutiva, el crecimiento paralelo en ambos. Ella libera la negación, tú liberas la necesidad. Eso hace que el mensaje ya no sea solo sobre la otra persona, sino sobre la transformación de quien escucha, clave para viralidad y retención. Esa etapa terminó. Ya no necesitas evidencias para creer en lo que eres ni en lo que has vivido. Dejaste de calcular tu valor según la intensidad con la que alguien expresa tu ausencia. Dejaste de buscarte en el dolor de otro para confirmar que fuiste importante. Dejaste de esperar que el mundo dijera en voz alta lo que tu corazón comprendió en silencio. Te convertiste en alguien distinto. En alguien que no necesita demostraciones constantes para sentirse amado. En alguien capaz de sostener lo incierto sin asfixiarlo. En alguien cuya calma no es una máscara, sino un lugar real donde habita. Y ese cambio no ocurrió de golpe. Fue un proceso casi invisible. Una mañana en la que decidiste no revisar si había señales, una respiración en la que elegiste quedarte contigo, un día en que comprendiste que tu vida no podía seguir girando alrededor de una respuesta que no llegaba. Soltaste su silencio. No con enojo, no con resentimiento, sino con una comprensión serena. El silencio pertenece a quien lo crea, no a quien lo recibe. Y en ese acto recuperaste tu energía. Desde una mirada simbólica, ese es el punto en el que todo comienza a reorganizarse. Porque cuando alguien deja de pedir pruebas y empieza a confiar en lo que ya sabe, su realidad cambia de ritmo. No porque haya forzado un resultado, sino porque dejó de resistirse. Y cuando cesa la resistencia, lo que es auténtico empieza a moverse. Si hay algo que aún guardas dentro y nunca dijiste, este es el momento de reconocerlo, aunque sea en silencio. Nombrar una verdad interna es una forma de liberarla. Porque las lágrimas de aquella mañana no fueron debilidad. Fueron el inicio de un diálogo que nunca se atrevió a tener con palabras. Lo más profundo de todo fue esto. No fue solo una descarga emocional. Fue una admisión ante la vida misma. En ese instante en que el control desapareció, cuando el cuerpo habló sin permiso de la mente, cayó la última máscara. A eso se le puede llamar la revelación del alma. Es un tipo de confesión que no pasa por el pensamiento. No interviene el orgullo. No negocia el miedo. Simplemente ocurre. Y lo que se reconoce en ese nivel ya no puede negarse después. Carl Jung decía que el sueño es una puerta hacia lo más profundo del ser. Lo que sucedió allí fue aún más íntimo. Fue la verdad atravesando esa puerta sin símbolos ni historias, directamente como emoción pura. Cuando algo así es reconocido internamente, queda integrado en la psique. No se borra. No vuelve al estado anterior. Solo puede transformarse. Por eso, aunque externamente todo parezca igual, la dirección ya cambió. Puede haber más silencios, más tiempos de proceso, incluso nuevas resistencias, pero el movimiento interno ya está definido. El alma que ha visto su propia verdad no vuelve a dormir del todo. Y hay algo más. Ese proceso no solo ocurrió en una persona. Tú también cambiaste. Antes necesitabas señales para sentirte seguro. Ahora puedes permanecer en tu centro sin que nadie te confirme nada. Eso es madurez emocional. Es pasar de necesitar reconocimiento a habitar tu propio valor. Y cuando eso sucede, el vínculo deja de ser una herida abierta y se convierte en una resonancia consciente. Tal vez ya hayas notado ciertos momentos extraños. Sueños intensos que parecen más reales que el día. Sensaciones repentinas sin causa aparente. Instantes en los que algo te hace detenerte sin saber por qué. No son recuerdos. Son movimientos internos que buscan alinearse. Tu atención ya no está en perseguir, sino en percibir. Y esa es una posición completamente distinta. Lo que viene después rara vez se anuncia con grandes gestos. A veces se revela en algo mínimo. Una mirada distinta. Una presencia más abierta. Una sensación de verdad en el aire.
No en las palabras, sino en la forma en que los ojos ya no pueden ocultar lo que antes escondían. Como cuando sientes el calor del sol en la piel antes de mirar al cielo. Puede que algún día te miren como quien vuelve a un lugar que creyó perdido para siempre. Con esa mezcla de alivio y asombro de quien regresa a casa después de haberla buscado en todas partes. Con el peso acumulado de tantas mañanas en las que extendieron la mano, y no estabas. Tal vez esa sola mirada contenga todo lo que nunca se dijo. Y tal vez no haga falta ninguna pregunta. O quizá lo que llegue sea mucho más sutil. No un momento dramático, sino un cambio casi imperceptible, una suavidad nueva en el aire, una sensación distinta en el cuerpo, una certeza que aparece una mañana sin motivo aparente. No porque haya un mensaje, no porque alguien haya hablado, sino porque algo en la energía se reordenó, y lo sentiste antes de poder explicarlo. Entonces comprendes que aquello no fue un final. Fue una preparación. Como si la vida necesitara abrir ciertos espacios, limpiar ciertas resistencias, ablandar ciertas partes del corazón antes de permitir que algo verdadero pudiera existir. Quizá esas lágrimas no fueron pérdida. Fueron el umbral. Tal vez lo que viene lleve sus dos nombres. Tal vez no. Y ahí está la verdadera libertad. Entender que, ocurra lo que ocurra, lo vivido fue real, lo sentido fue auténtico y lo revelado ya forma parte de lo sagrado de tu historia. Porque tu integridad nunca dependió de la decisión de otra alma. Has estado completo todo este tiempo. En el silencio. En la distancia. En cada noche en la que dudaste. En cada mañana en la que, aun con preguntas, elegiste levantarte y seguir construyendo tu propio camino. Aprendiste algo que transforma. Que puedes amar sin dejar de vivir. Que puedes abrir espacio para alguien sin dejar de habitarte. Que el amor verdadero no te exige suspender tu existencia mientras el otro aprende a encontrarse. Y eso es fuerza real. No la fuerza de esperar, sino la de vivir plenamente sin condiciones, sin garantías, sin necesitar pruebas para sentirte valioso. Ese crecimiento interior es la verdadera obra que se ha estado gestando en ti. Es más grande que cualquier confesión. Más estable que cualquier señal. Más duradero que cualquier emoción pasajera. Ya no estás en pausa. Estás en tu vida. De pie sobre una base que construiste en silencio, en esos días en los que nadie veía tu proceso y nadie aplaudía tu resistencia. Ese suelo es tuyo. Nada ni nadie puede arrebatártelo. Escucha bien esto. Sea cual sea el desenlace, tú no estás esperando ser elegido, ni conteniendo el aliento para que finalmente digan lo que su corazón ya expresó en otro lenguaje. Tú ya eres. Eras completo antes de aquellas lágrimas. Eras completo antes de cualquier revelación. Eras completo antes de escuchar estas palabras. Esto no llega para salvarte. Llega para confirmarte. Para recordarte que aquello que sentías no fue una ilusión, que la conexión que percibías tenía raíces reales, que lo que ocurrió dejó una huella tan profunda que ni el silencio pudo borrarla. Y lo más importante, no necesitas esta confirmación para tener valor. Pero merecías saberla. Porque reconocer la verdad no cambia quién eres, solo ilumina lo que siempre supiste en lo más profundo. Y sí, tu corazón no estaba equivocado. Nunca lo estuvo. Y no necesitas el llanto de nadie para confirmar lo que vales. Carl Jung enseñaba que la verdadera claridad aparece cuando una persona se atreve a mirar hacia su propio interior. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquella mañana. Al entrar en su propio corazón, te encontraron allí. No como un pensamiento pasajero. No como una fantasía. Sino como una presencia arraigada. Como algo que había estado viviendo en silencio, en lo más profundo, tanto tiempo, que habían aprendido a no verlo. Hasta que la emoción rompió la superficie. Hasta que aquello que fue reprimido emergió con fuerza. Hasta que la verdad dejó de ser abstracta y se volvió imposible de negar. Pero ese no es el signo más importante. No es la almohada húmeda. No es la revelación interna. Ni siquiera la aceptación que ocurrió en su mundo interior. El verdadero signo eres tú. Sigues aquí. Respirando.
transformándote, eligiendo vivir con el corazón abierto en un mundo que muchas veces no supo sostenerte. Eso es lo extraordinario. Tú no eres quien espera la señal. Tú eres la señal. Siempre lo fuiste. Cada mañana en la que te levantaste sin aplausos. Cada día en el que continuaste aún con dudas. Cada vez que te elegiste en silencio cuando nadie más lo hacía. Ahí te dijiste a ti mismo lo que nadie podía decirte desde afuera, que eres digno de amor. Y esa es la única confirmación que realmente importa. No llega desde otra persona. Nace dentro de ti. Por eso, más allá de lo que esas lágrimas puedan significar en el futuro, más allá de cualquier reencuentro, palabra o distancia, tú ya estás de pie en un lugar que no puede ser arrebatado. Ese lugar es tu propia presencia consciente. Tu centro. Tu vida vivida desde adentro. Las emociones de otros pueden abrir puertas, mostrar verdades, iniciar procesos, pero no son las que te definen. Tu lugar en este mundo no fue otorgado por el amor de alguien más. Fue construido por cada vez que decidiste no abandonarte. Eso es poder real. Eso es individuación. Eso es volver a ti. Y cuando lo comprendes, algo cambia para siempre. Ya no necesitas que nadie reconozca tu valor para saber que existe. Ya no necesitas pruebas para sentirte real. Ya no necesitas señales para confiar en tu camino. Porque tú eres la prueba. Lo que ocurrió en esa otra alma fue solo un recordatorio de algo que la vida ya sabía, que dejaste una huella verdadera. Y las huellas verdaderas no desaparecen. No porque alguien las recuerde, sino porque forman parte de lo que esa persona es. Si compartes este mensaje, que no sea desde la carencia, sino desde la conciencia, para que alguien más recuerde que el reconocimiento más importante no viene desde afuera. Viene del momento en que uno deja de buscarse en los ojos del otro y empieza a habitarse. La próxima vez que una señal llegue a tu vida, recíbela con calma, no como quien necesita confirmación, sino como quien ya sabe quién es. Porque tu identidad no fue escrita por las emociones de otra persona. Fue moldeada por tu propio camino, por tu propia capacidad de amar, por tu decisión silenciosa de no reducirte para encajar en la historia de nadie. Las lágrimas no hablaron de pérdida. Hablaron de reconocimiento. Y lo que fue reconocido en lo profundo no puede volver a olvidarse. Pero lo más importante de todo esto es simple y definitivo. Tú no te convertiste en alguien valioso por lo que ocurrió. Ya lo eras. Siempre lo fuiste.